Muchas gracias, hermano Jaro. Muchas gracias a la asamblea allá en Puerto Montt por esta invitación. Quiero invitar a leer en el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. En algunas Biblias la página la 733. Jeremías capítulo 33. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 6. Jeremías 33, verso 6. Dice la palabra del Señor: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a leer de nuevo ese versículo, verso 6. He aquí, está diciendo el Señor, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. ¿Quién podría negar? ¿Quién podría decir que no es así? Que en el día de hoy nuestra sociedad está enferma, está en oscuridad, está en tinieblas. Hasta los mismos mundanos, hasta la misma gente que no conoce al Señor como su Salvador, reconoce, profesionales de la salud mental, reconocen que nuestra sociedad ha caído en una decadencia moral. Nuestra sociedad va de mal en peor. Son personas, recuerdo, que no conocen al Señor. Algunos incluso son ateos, no quieren nada con Dios. Pero ellos dicen: esta sociedad en las últimas décadas ha ido decayendo, ha ido de mal en peor. Imagínense, gente que no conoce al Señor, que no conoce de Biblia, y está reconociendo que esta sociedad va de mal en peor, va en caída libre. Exponencialmente los índices de delincuencia, de drogadicción, de inmoralidad, todo negativo. El hermano hablaba de las guerras. ¿Acaso no te hace pensar esto, que la venida del Señor está próxima? Sabemos que para el arrebatamiento de la iglesia no hay ninguna señal. El apóstol Pablo escribía en el siglo I, el Señor venía. Y durante todos los siglos que hemos pasado, los hermanos esperaban el arrebatamiento de la iglesia de forma inminente. No hay señales para eso. Las señales que nos da la Biblia son para la segunda venida en gloria y majestad. Pero imagínense,
todas las cosas que vemos que son para ese momento, cuánto más cercano está el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estás listo para venir al encuentro de tu Dios? Dice un profeta. Es una pregunta que podemos plantearle a nuestros amigos que no conocen al Señor. ¿Estás listo para venir al encuentro de tu Dios? Eclesiastés, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, escribió: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Están viniendo los días malos. Estamos viendo por todos lados enfermedades en la sociedad. La forma de pensar del hombre de nuestra época ha cambiado mucho de lo que les tocó vivir a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero lo interesante es que la Biblia no cambia. La Biblia menciona en el primer libro, en el Génesis, menciona cómo el hombre, su corazón, era de continuo solamente el mal. De continuo. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y Dios tuvo que destruir a toda esa generación. Más de 2000 años destruidos bajo el agua. De repente la arqueología en el día de hoy encuentra algunas cosas que muestran que en nuestro pasado no es lo que dicen los libros de historia. Bueno, la palabra de Dios ahí lo dice. Una generación de 2000 años destruida por el agua, por la maldad del corazón, por la maldad de los pensamientos del corazón del hombre. Era de continuo solamente el mal. Esta sociedad está enferma. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos ofrece el Señor en su soberana voluntad, en su sabiduría? Él quiere ser nuestro sanador, una sanidad de espíritu, de alma, de cuerpo también, ¿por qué no? El Señor a algunos nos ha sanado de nuestro cuerpo también. Pero lo más importante, amigo, amiga, la sanidad de tu alma. El Señor dice: yo les traigo sanidad, sanidad y medicina. Medicina. ¿Sabe que los proverbios dicen que la palabra del Señor es medicina a todo nuestro cuerpo? ¿Lees tú la palabra de Dios? ¿Te ha dado el trabajo de leer la palabra de Dios? ¿Sabe que en épocas de nuestra historia algunos gobiernos en los colegios leían la palabra? Personas cristianas y personas que no conocían al Señor, era como un hábito cultural de leer la palabra del Señor en los colegios todos los días. ¿Cuánto ha cambiado nuestra sociedad? Y antes de comenzar la clase, una oración. Pero la mente humana dijo: prohibamos eso, prohibamos eso. Dejémosle libertad a los niños que piensen. ¿Y cómo están hoy día? Le compran mochilas a sus hijos, mochilas que les protegen de las balas. Imagínense. El colegio, un lugar donde debiera haber seguridad, pensando los papás que con esa mochila antibalas pueden estar más seguros de los tiroteos en los colegios. Es el resultado de sacar a Dios de constituciones, sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios de todos lados. Les molesta, les molesta. Yo les traigo sanidad, dice el Señor. ¿Dónde más el ser humano va a encontrar sanidad si no es en nuestro Señor? Él ha ofrecido lo más grande. Dios ofreció a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: para que todo aquel, o sea, nadie está excluido. Ninguna persona se puede sentir excluida. La salvación que Dios ofrece es para todos, porque el Señor murió por todos los hombres, porque hay provisión hay para todos. Pero hay algunos que rechazan, voluntariamente rechazan. Una persona me decía: es que yo le estaba leyendo un libro y dice que Dios me va a llamar y yo no voy a poder resistir ese llamado. Bueno, ya lo había resistido como 3 veces esa persona. ¿Cuántas veces has resistido el llamado del Señor? El Espíritu Santo hablando a tu corazón. El mismo Pablo, cuando da testimonio, dice, años después de su conversión, dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Se le apareció el Señor en el camino y él no fue rebelde, obedeció a lo que el Señor le estaba diciendo. Le preguntó: ¿quién eres, Señor?
Y la otra pregunta fue, ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta, la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar goces contra el aguijón. Y Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La iglesia perseguida es una persecución contra nuestro Señor Jesucristo. Traeré sanidad, sanidad, medicina. Para todo aquel que cree, no te sientas excluido. El Señor te ha hablado. Los que somos creyentes sabemos que el Señor, antes de nuestra conversión, más de alguna vez nos habló y nosotros fuimos rebeldes, no queríamos creer. Pero el Señor allí, una y otra vez, en su misericordia, dándonos la oportunidad de traernos sanidad y medicina. Sanidad y medicina. ¿Cómo puede el Señor curarnos de nuestras heridas, de nuestras manchas? Dice que Él hace la herida y Él también la sana, nuestro Señor. Sanidad y medicina los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Dios se presenta a nosotros como el Dios de paz. ¿Quieres tener paz? Hay personas que no pueden dormir en la noche. Algo les pasa, no tienen paz. Pero el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Nadie más. Una pastilla no te va a dar eso, esa paz, esa tranquilidad, que aunque aparezcan problemas incluso, tú puedes tener una paz que el mundo no puede tener. Les traeré paz y verdad. Esa palabrita, esa pequeña palabrita en el día de hoy, tan manoseada, la verdad. Sabe que ya no existe la verdad absoluta según los hombres, abogados, jueces, tribunales, donde se supone que se imparte la justicia, ha entrado la corrupción humana. El pecado del hombre ha entrado también a esos lugares y la verdad ya no es absoluta. Abogados defienden a criminales y dicen la verdad es del punto de vista del observador. Y hay personas que salen libres habiendo cometido crímenes porque de tal forma hacen ver que es una verdad relativa. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. La verdad es una verdad absoluta. No es relativo. Cuidado con aquellos hermanos que hablan del relativismo. Es absoluta la palabra de Dios. Dios no se anda con relativos. Cuando Dios dice que algo es pecado, es pecado. Es pecado. Aunque las leyes de nuestro país cambien, sigue siendo pecado. Pecado delante de la presencia del Señor. Una persona casada por segunda vez me dijo, no, pero yo me separé legalmente, está todo en orden, está todo en regla. Delante de Dios es pecado, está en pecado de adulterio. No porque la ley diga algo, la ley de Dios cambia. La ley de Dios es absoluta y es superior a las leyes humanas. Es superior a toda ley humana. La ley permite, la ley de Dios permite que veamos nuestra corrupción, nuestra maldad, nuestra enfermedad. Y nosotros entonces leemos los mandamientos de Dios y vemos que mentir es malo, robar es malo, adulterar es malo, fornicar es malo. En nuestro país y en cualquier otro lugar es malo. Es pecado delante de Dios, aunque las leyes en algunos países permitan ciertas cosas. La ley de Dios es superior. Y el Señor nos trae sanidad y medicina. Y Él es quien nos cura. Él es quien provee la cura a la enfermedad mortal del pecado. La sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando se lava alguna prenda de ropa, hay manchas que son difíciles de quitar. Y se tiene que comprar algún detergente más potente, más poderoso para quitar algunas manchas. Pero la mancha de tu pecado, la mancha que está en tu alma, es imposible quitarla si no pasa por el proceso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su sangre hay poder en la sangre de nuestro Señor.
que limpia toda nuestra maldad, incluso es capaz de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Qué precioso mensaje el del Evangelio de la salvación. ¿Cuántas personas buscan una segunda oportunidad? Ojalá pudieran borrar su pasado. El Señor da esa oportunidad. El Señor la da. Nos da medicina, nos da sanidad, nos da la cura para nuestra enfermedad del pecado. Y dice el versículo 6, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor no anda con migajas. Él nos limpia de todo pecado, no de algunos. No nos limpia de los pecados más pequeños. Nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio. Él pagó el precio. Por eso es que al final de todo el proceso allí, Él exclama las palabras, consumado es. Tetelestai, en el idioma original era una sola palabra. Que los que hacían una obra de arte o escribían un poema, la ponían al final, diciendo, he mirado todo lo que yo he hecho y está perfecto, es agradable para mí. Quedó más hermoso de lo que yo pensaba, entonces termino, tetelestai, terminado es, consumado es. Esa es la palabra. ¿Estás haciendo obras para alcanzar tu salvación? ¿Estás haciendo procesiones, largos rezos para alcanzar tu salvación? Te fatigarás, te cansarás y no llegarás a lograrlo. Lo único que podemos hacer es mirar a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay más. No mires en otro lado. Pone tu mirada solamente en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. A Él solamente debemos mirar. Dice el versículo 7, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y eso es lo que busca el plan de salvación que nuestro Dios creó, ideó el plan de salvación. Él creó al hombre a su imagen, semejanza, lo puso en un huerto, todo hermoso, todo bonito, todo abundante, no escatimó en nada y creó todo. Miles de árboles, solamente le prohibió uno. ¿Y cuál cree usted que fue la respuesta del ser humano? No pensó en la multitud de árboles y de frutos que había en el huerto, pensó en el que Dios le dijo, de ese fruto no comas, y allí el hombre puso su mente. Cuando Satanás tentó a Eva, ya había algo allí. Comieron del fruto que Dios le dijo que no comieran. Pero ¿qué dice Dios? Que a los cautivos los quiere volver al principio, como era todo al comienzo, volver al plan de Dios, al plan original que el hombre echó a perder. Y esta palabrita, los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, entendemos el término. Estaban prisioneros de un imperio dominante, de un imperio que había puesto su bota militar encima de ellos. Estaban prisioneros, cautivos. Y eso es lo que Satanás hace con el ser humano, aunque no le parezca a algunos. Dice, yo soy libre, ¿cómo tú me dices que soy esclavo? Yo hago lo que quiero cuando quiero. Y si quiero ir a una fiesta, voy a una fiesta. Y si quiero vivir como quiero, lo hago, porque soy libre, tengo libertad. Pero están cautivos, con cadenas invisibles, cadenas de pecado, cadenas de opresión, esclavos de los vicios, de los pecados, y no pueden dejarlos, no pueden salir. Están cautivos. Y Dios quiere que estos cautivos vuelvan como al comienzo, como al principio. ¿Y cómo lo hace? El versículo 8 nos da la respuesta. Dice que Él los limpiará de toda su maldad. No queda ninguna maldad afuera cuando Dios limpia el alma de un pecador. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo
pecado. Hebreo nos dirá que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio. Una vez derramó su sangre para limpiar a todas las generaciones que crean en Él. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a tu vida? ¿Por qué rechazas el mensaje del Señor? Sabes que si el Señor no limpia tu alma de tus pecados, el que tendrá que pagar tus pecados eres tú. Para los creyentes es totalmente diferente. Dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay ninguna condenación. El creyente no tenemos que pagar nada. No tenemos que nosotros pagar aquella deuda porque el Señor Jesucristo la pagó por nosotros. Qué hermoso eso. Cuánta gracia le damos a nuestro Señor, porque para el creyente ninguna condenación hay, ninguna. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Esto es lo que el hombre no entiende. El pecado, la transgresión, es contra Dios. Es contra Dios. Cuando tú dices groserías, cuando dices mentiras, cuando engañas a tu esposo, uno piensa, hoy dañé a mi esposo. El pecado es contra Dios en primer lugar. Es contra Dios. Incluso las pequeñas mentiras, las palabras, dice que de cada palabra ociosa se tendrá que dar cuenta también. El pecado no es contra hombre alguno, sino es contra Dios. Cuando las personas entienden que lo malo que hacen es contra Dios y que Dios es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, entonces debieran meditar que en algún momento van a estar frente al juez de toda la tierra. Y dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Obviamente que sí. En este mundo tenemos tribunales corrompidos, donde se compran jueces, se pagan testigos falsos, y a veces todo el mundo sabe que alguien es culpable y sale libre por todas esas cosas, porque se acepta el cohecho en nuestros tribunales de justicia. Pero el tribunal de Dios no es así. No tendrá por inocente al culpable. El que no reconoce al Señor como Salvador, el que está en sus delitos y pecados, tendrá que pagar él. ¿Cuánto va a tener que pagar? Toda la eternidad. Sí, vamos a hablar del infierno. Algunos pensarán, ya van a hablar del infierno. La leyenda, me decía un joven un día, pero eso es una leyenda. ¿Cómo usted puede creer eso? No es leyenda. El Señor habló del infierno. La palabra de Dios menciona aquel lugar terrible. Dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también toda aquella persona que no cree en el Señor Jesucristo como Salvador, ese será su destino. Limpiaré toda su maldad con que pecaron contra mí. Y aquí viene otra parte hermosa, importante, dice, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Hemos pecado contra Dios, pero Él nos quiere perdonar. Nos quiere perdonar. Esa era la predicación del primer siglo. Mostraban la cruz de nuestro Señor para perdón de los pecados. En el día de hoy hay congregaciones que predican de venir al Señor para mejorar su situación económica, para mejorar su matrimonio, para mejorar el cuidado de los hijos. Venga a la iglesia. Aquí se le va a enseñar eso. No, eso no es lo principal de la iglesia. La iglesia muestra que el hombre es pecador, condenado en sus delitos y pecados, y se ofrece salvación en la persona del Señor Jesucristo. Perdonado completamente. Se predicaba el perdón de los pecados. Tú has pecado. Tus pecados merecen castigo. Tus rebeliones delante de Dios merecen el castigo eterno. Y Dios ofrece salvación y perdón de pecados a través del Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer?
¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, hace un hombre esa pregunta y es esa la respuesta que se le da a ese hombre. No se le dice, anótate en el libro de la iglesia, sigue los estatutos de la iglesia, pórtate bien, sigue los mandamientos, no, ninguna de esas cosas, bautízate, tampoco. Se le dice, cree, es un acto de fe. No se le dijo, repite esta oración después de mí. Como un joven cuando le pregunté si era salvado, me dijo, yo repetí la oración que dijo el pastor. ¿Dónde está eso en la Escritura? Volvamos al origen, como dice aquí, al principio. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Debemos entender eso, que hemos sido rebeldes, rebeldes, rebeldes a Dios. Y al final, en el versículo 11, a la mitad del versículo dice, alabad al Señor de los ejércitos porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y podemos confiar, amigo, amiga, que no conoces al Señor, podemos confiar en que para siempre es su misericordia. Lamentaciones capítulo 3 dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. De día en día son nuevas sus misericordias. Él nos está ofreciendo perdón de pecados, la limpieza total de nuestras maldades y rebeliones. Ofrece tomar todos nuestros pecados y en figura echarlos en el fondo del mar. Como está lejos el oriente del occidente, así Él quiere alejar. Quiere darnos un lugar allá en sus moradas celestiales. ¿Cómo está tu vida? El Señor dice, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No vamos a encontrar descanso en ningún otro lado que no sea en el Señor. Él mismo dice aquí que se sabrá en el mundo de todo el bien que Él nos hace. Temerán, temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Eso hace el Señor con nosotros, como iglesia también. Y todas las naciones deben escuchar el bien y el favor que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que no se dice en las noticias de aquella guerra es que lleva más de 8 años, 8 años, 8 años. Pero no habíamos sabido nosotros. Ocultan cosas. Lo otro que no se había mencionado es que a aquel lugar se abrió al Evangelio. Ucrania, cuna de misioneros para toda Asia. Entraron misioneros a Ucrania y luego, pasando los años, se abrieron iglesias y enviaron misioneros a toda Asia. El enemigo está detrás también. ¿Qué harás tú con el Señor? Alguno dirá, es que yo no sé qué hacer, no sé cómo decir, ¿qué debo hacer? Bueno, dijimos que era por fe, creer en el Señor Jesucristo. Pero aquí mismo en el capítulo 33, dice el verso 3, texto conocido, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no oye a los pecadores, dice el libro de Juan, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y la confirmación la tenemos en Hechos capítulo 10. Un hombre llamado Cornelio, temeroso de Dios, hacía oraciones, hacía buenas obras, pero no era salvo. Y Dios se encargó de mostrarle, de enviarle a Pedro para que le mostrara todo el panorama de la salvación. Y fue salvado él con toda su casa y se bautizaron. Se bautizaron luego de que creyeron, obviamente, porque el bautismo no es para salvación, sino que porque hemos sido salvados para testimonio. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.